Quiero saludarte, Óscar Padilla, CEO de Funerarias J. García López, primero con mucho cariño, segundo con una profunda admiración al trabajo que tú y toda tu gente, todo el staff de Funerarias J. García López, está implementando en estos tiempos. Qué manera de rifársela contra un gobierno que no tenía previsto, lo voy a decir fríamente, la cantidad de cadáveres y que ustedes tuvieron que salir al quite de todas. Porque los que tienen los crematorios, los que tienen los sacos para los cadáveres, los que tienen los ataúdes, los que tienen todo, son ustedes. Entonces, te felicito y sé que pasando esto, nos vamos a sentar algún día a platicar en este programa la parte emocional de tus empleados, tuyo, de todos los que trabajan en las funerarias J. García López, porque son dignos de reconocimiento de cómo están bajando el balón en este sentido para México. Los protocolos funerarios frente al COVID-19. A ver, ¿cómo vamos? Se entiende que la Ciudad de México sería como el Nueva York de Estados Unidos, donde más contagios hay. O sea, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué GPS estás viendo en México en relación a los cadáveres? Y perdónenme hablar de los muertos así. No es insensibilidad. Es que quiero que tengamos datos. Te escucho, Óscar. Hoy, Fernanda, la verdad es que la admiración y el respeto viene de regreso contigo, con todo tu auditorio. Agradezco este espacio, agradezco me des esta oportunidad, porque la verdad es que, ¿sabes qué? Como bien tú lo mencionas, hay una distorsión en toda la información, en todo lo que de repente se ve en la calle, en cómo nosotros desde la industria funeraria, y hoy te agradezco hablar de J. García López, pero yo quiero agradecer más hablar de la profesión en sí, de la profesión de todos los funerarios, del maltrato que de repente somos objeto y víctima, muchas de las profesiones que hoy estamos en la primera línea y que no deberían de tener más que un gran respeto y admiración y rendir un homenaje a los que verdaderamente estamos en la primera línea. Nosotros, te platico, que desde el día 10 de marzo instauramos un comité de vigilancia sanitaria. Imagínate las fechas de lo que te estoy diciendo. 10 de marzo. Y este comité de vigilancia sanitaria lo instauramos viendo cómo venían las cosas en el resto del mundo, viendo cómo se estaban dando las cuestiones, platicando con nuestros colegas en el extranjero, porque de verdad además México tiene una gran ventaja. A pesar de todo, tuvimos la oportunidad, al menos hablo de desde nuestra trinchera, de la trinchera de la parte funeraria, tuvimos la oportunidad de prepararnos, de establecer protocolos, procesos, de copiar y de evitar los errores, de copiar lo bueno y evitar los errores que se habían cometido en otras partes del mundo. Los colegas de nosotros en Europa, básicamente en España, sufrieron mucho porque tuvieron una cantidad de muertos verdaderamente muy importante y ellos nos enseñaron mucho y compartieron sus experiencias. El día 10 de marzo instauramos nuestro comité y te hablo un poquito de fechas para que veas cómo funcionó esto y cómo evolucionó. El día 10 de marzo instauramos nuestro comité de vigilancia sanitaria. El día 20 de marzo tuvimos la primera reunión con las autoridades de salud en la Ciudad de México y en conjunto con ellos desarrollamos nosotros y apoyamos para hacer el protocolo y el proceso de manejo de cuerpos que fallecieran por COVID-19. Entonces, ¿qué se instauró? Y copiando los modelos internacionales y adaptándolos en México. Instauramos dos modelos de proceso. Un proceso y un protocolo para el manejo de las personas que fallecieran y el modelo y el proceso de protocolo para los visitantes de las funerarias. Entonces, por un lado, a todos los colaboradores empezamos a hacer grandes inversiones, compramos 60,000 equipos completos de biodefensa, que son los cubrebocas, que son los trajes de biodefensa tipo Tyvek o de material Tyvek, lo que son los gogles y la careta, lo que son los tapabocas y lo que son los guantes de nitrilo. Y cada servicio Oscar, de cada persona que nosotros nos enterábamos que fallecía de COVID, y aunque no falleciera de COVID, si íbamos al hospital,
El personal tiene que ir con ese equipo y además con productos sanitizantes certificados por autoridades nacionales e internacionales que garantizan la desinfección de las áreas. El primer servicio de COVID que nosotros recibimos, que es muy importante también para que ustedes lo sepan, fue el día 26 de marzo, fue el primer servicio de COVID. Entonces, tú imagínate que el día 26 de marzo recibimos el primer servicio de COVID y te voy a platicar ahora cómo viene más o menos desarrollándose para darnos una idea. Perdóname, te dije el 26 y fue el 24 de marzo. 24 de marzo, es decir, 4 días después de que tuvimos la primera reunión con las autoridades, recibimos el primer servicio de COVID nosotros. A ver, Oscar, sí, perdóname. Permíteme, esa reunión con las autoridades, ahorita vamos con las fechas y vamos viendo el incremento en número, pues, de fallecidos. Esa reunión, ¿las autoridades tenían idea de lo que venía? Por supuesto que no. Nadie en ninguna parte del mundo podía tener una idea de lo que se venía porque es un virus que no tenía un comportamiento establecido ni estático. Entonces era cambiante y era mutante y de repente los contagios no se entendían muy bien. La autoridad no tenía una idea muy clara de cómo se venían las cosas. A la autoridad le quedaba claro que en lugares donde había concentración de personas, pues evidentemente se iba muy probablemente a dar los contagios, iban a ser los primeros los casos que les llamaban importados, porque lo primero fue con casos importados que llegaron del extranjero. Entonces, cuando esta situación empezó, nos recordaremos que, bueno, fue de mucha gente que había viajado a Estados Unidos y que había viajado a Europa y que mucha, básicamente, que venía de España. Entonces, pero no había un nivel de entender cómo iba a venirse la cosa. Y sin embargo, nosotros, y quizá te voy a decir, no tenía una idea muy clara, pero trataban de prepararse con los recursos que tenían a la mano, hablando de la parte hospitalaria y hablando de la parte funeraria. De la hospitalaria no te puedo platicar, pero de la funeraria te lo puedo decir, pues prácticamente con una radiografía. Y hablando de la parte funeraria, cuando ellos vinieron con nosotros ya nos estábamos anticipando para prepararnos a esto y recibir un número importante de defunciones, porque era lo que nos reflejaba a nosotros y los que nos comentaban nuestros colegas españoles. A ver, el número de defunciones que iban teniendo ellos. ¿Ustedes tienen la mayor parte de crematorios en todo México? Como una empresa privada y particular en un solo lugar, sin duda somos la empresa que más hornos crematorios tiene. El 24 de marzo recibes el primer cadáver. El primer servicio de COVID lo recibimos el 24 de marzo. Han transcurrido hoy 53 días, del 24 de marzo al día de hoy. ¿Cómo se ha comportado y hemos atendido el tema? Un total al día de hoy de 570 servicios de COVID, que así viene en el certificado de COVID. ¿Qué estás diciendo? ¿570? 570 servicios de COVID hemos atendido, digamos a lo mejor un promedio de 10 a 12 servicios diarios, que evidentemente en los primeros días no fue así. ¿Estás hablando solo en Ciudad de México? Hoy estamos amaneciendo con un número muy importante, casi de 30 defunciones de COVID por día. ¿Qué está, Oscar? A ver, escúchame. Esos 500 reportados desde el 24 de marzo a la fecha, ¿es solamente en Ciudad de México? Solamente lo que nosotros hemos atendido de COVID, solamente. En Ciudad de México. Hemos atendido de COVID. Y de estos servicios yo te platico cómo se componen. 378 servicios son de personas que han contratado con nosotros el servicio directo y 192 son servicios que hemos otorgado en coordinación con las autoridades de forma gratuita a la gente de escasos recursos. 192 servicios. Ahora, Oscar, te pregunté si solamente es en la Ciudad de México, ¿no me escuchaste? Solamente, Fer. Solamente en la Ciudad de México. Esto es lo que nosotros hemos atendido. Okay. En nuestras instalaciones de J. García López. Ahora, esos errores que ustedes trataron de evitar, yéndose al extranjero, viendo cómo funcionaba España y otros tantos países, para no cometer esos errores, en el día a día, ¿cómo van? O sea, ¿cuál ha sido tu talón de Aquiles? Sí, ¿Y cuál ha sido tu fortaleza? Mira, la verdad es que en el día a día nosotros vamos muy bien. Lo que es terrible es la
distorsión de la información que de repente surge a la luz, y luego por eso hablaba mucho de que la gente que está en la primera línea somos héroes. Hoy el gremio funerario, y no vamos a hablar hoy si son formales o informales, creo que lo importante es que se están atendiendo a las familias y que se están atendiendo las defunciones. Creo que esa es la parte fundamental. La gente está entregada en alma, vida, cuerpo, corazón. Todos los días los que trabajamos en el sector funerario estamos entregados a nuestra profesión, estamos comprometidos con las familias. ¿Y cuáles son los cuellos de botella a lo que nos hemos enfrentado y los problemas que hemos tenido? Mira, el primero de los problemas al que nos habíamos enfrentado era la crisis para encontrar los equipos de protección personal, porque no los encontrábamos. No encontrábamos nosotros guantes, equipos de biodefensa. Entonces nos costó mucho trabajo y finalmente encontramos proveedores serios. La cadena de suministro de la materia y de los productos que tenemos que utilizar era nuestra gran preocupación. Finalmente encontramos proveedores serios porque además empezó a surgir una sobreexposición de que todo mundo se quería dedicar a vender, y como todo mundo lo ves, el tapaboca, la bolsa para los cuerpos, el traje de protección, los guantes, y al final, y cuando tú los buscabas, nadie lo tenía. Entonces, costó trabajo encontrarlo, ya lo garantizamos, encontramos proveedores serios y lo pudimos resolver. Nuestro segundo cuello de botella era la velocidad con la que los hospitales nos pudieran entregar los cuerpos de las personas fallecidas. ¿Era rápido o no? Que tenía que ser muy rápido. Para nosotros era fundamental que fuera rápido, y entonces, y en algunos hospitales tuvieron algunos problemas en los que se acomodaban, pero el problema era porque la familia no sabía dónde contratar un servicio funerario, y tenía la familia como el temor de ver el tema de los precios, que no le alcanzara el dinero, y con justificada razón. Y yo lo entiendo, porque además la familia se enfrenta a un doble duelo: el duelo de no poder estar con su familiar en el proceso de la enfermedad, y el duelo de perderlo, de morir y de nunca volver a verlo. Nosotros somos la última cara que la familia ve, ¿no? Entonces ese cuello de botella se ha estado resolviendo, y se ha resuelto de una manera positiva. A algunos hospitales todavía les cuesta un poco de trabajo, pero están trabajando de verdad que con los recursos que tienen a tambor batiente, y se entregan todo el día ahí, 24 horas en la primera línea. Es increíble lo que tú ves, ¿no? Déjame, tengo un minuto para ir a pausa y volver contigo. Déjame nada más rápidamente. Tú estás teniendo, dices, de esos 500 cuerpos, hoy estás teniendo 30 muertos diarios. 30 en promedio. A partir de la semana pasada hemos incrementado a 30 defunciones de COVID diarias, más otros 30 de otros padecimientos. Es decir, nosotros como empresa estamos atendiendo en promedio 60 defunciones por día. ¿Cuántas? 60 defunciones por día, sí. Es un número importante. Hemos crecido, hemos aumentado prácticamente en el 100% el número de atención de servicios que estamos brindando, y hoy todavía hay capacidad, que me gustaría, ahora que regresemos, platicar a ver, de pero la capacidad antes, ¿cuántos atendías? En México, para que se entienda bien. ¿Antes cuántos atendías? En promedio atendíamos 23, 25, hasta 30 en una temporada como es marzo, en una época de marzo que no es una época de demasiadas defunciones. Entonces, pasar de 30 a 60, pues estamos dando un aumento prácticamente de un 100%. A ver, regresamos. En comparación a un marzo tradicional o un abril o un mayo como el año pasado. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Por qué marzo y abril por Semana Santa? Con eso volvemos. Óscar Padilla, la realidad es, por momentos nos rebasa. España, por ejemplo, el principal servicio funerario tiene 1,200 cuerpos refrigerados. Es correcto. Así. El principal servicio. Si tú me estás diciendo que recibes 60 cuerpos al día, ¿una cremación cuánto dura, Óscar? ¿2 horas? 2 horas en promedio, es decir, y cada horno puede hacer máximo 9 horas, 9 cremaciones por día, porque tienes que dar un proceso de enfriamiento en un equipo promedio de 6 horas para que el equipo no vaya a tener fallas de las cuales mañana no vayamos a poder estar operando el equipo, ¿no? Entonces, un horno de cremación en un buen equipo, un equipo de alta tecnología, son 2 horas. Un equipo de tecnologías anteriores o que no estén muy bien calibrados o que tengan algunos temas, pues se puede aventar hasta 3 horas en una cremación, y esto te reduce a lo mejor a tener máximo 5 o 6 cremaciones al día. En la Ciudad de México, digo, para darnos una idea, solamente hay aproximadamente como 22 hornos crematorios, de los cuales nosotros tenemos 8
y el operados por el gobierno deben ser entre 5 y 6 como máximo. Entonces, tú imagínate el número de cremaciones por día que hay, y entonces lo que tú tienes que hacer es garantizar la conservación de los cuerpos. Es lo más importante, es Sí, garantizar la porque, conservación de los o cuerpos. sea, En la cadena de sanidad le dicen la cadena de frío. digo, perdón que lo plantee así, pero tienes una fila de cuerpos, ya sea para un ataúd o para cremación, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Y eso no quiere decir que haya un problema ni que haya una saturación. Es normal, es lógico, o sea, es normal, y de verdad que la industria funeraria está preparada. Los funerarios estamos preparados para poder atender todas las defunciones. Y honestamente, en esta parte sí te digo, la coordinación con el gobierno ha sido extraordinaria, ha Qué sido bueno. fundamental, y todos los días tenemos una comunicación, nosotros al menos con el gobierno local, y están en la disposición completa. Por otro de los cuellos de botella era los trámites del registro civil para poder obtener el permiso de cremación, y nos los están dando inmediatamente. Entonces, de verdad que el tema cuál es, que nos permitan, y de verdad yo agradezco infinitamente la oportunidad de estar contigo, un medio de información serio, veraz, contundente, que nos permite hablar de lo que sabemos hacer y que lo hacemos bien, porque si no se distorsiona la información. Por ahí hay una nota de un horno que sale humo, pero bueno, que parece un caldero de bruja, y eso es completamente falso. No puede ser que nos pongan en esa imagen en el extranjero, al menos en la industria funeraria, porque no somos así. En la sucursal de General Prim, que fue tu primera sucursal, tiene mucha Así es, sí. historia, tienes 2 Thermo Kings. Sí, fíjate Ahí que es tenemos donde 2 Thermo King, conservas. retiramos uno porque los vecinos estaban un poco con presión. Entonces definimos retirar uno para que no tuviéramos esa situación, y que las autoridades estuvieran también con tranquilidad y con paz. No hay necesidad, realmente pusimos ese segundo Thermo King en un afán de nuevamente, vuelvo a lo mismo, anticiparnos ante una situación. Hoy lo tenemos controlado, hoy tenemos la capacidad suficiente para poder atender sin tener ese Thermo King. No te puedo decir si el día de mañana o la semana que Se viene necesite. pudiéramos llegar a requerirlo nuevamente. Depende mucho que estemos en coordinación con la autoridad, y sobre todo por este número de servicios gratuitos que estamos prestando en favor de la gente de escasos recursos, porque bueno, pues hoy podemos atender hasta 72, 75 cremaciones por día. Si nosotros excedemos el número de esas 72 a 75 cremaciones por día, sí vamos a estar en una situación donde vamos a Pero a tener que ver, ampliar la cadena de conservación, porque pues no vas a poder tener los cuerpos en un área que no sea refrigerada. A ver, la refrigeración no genera ningún foco de contagio, no genera ningún peligro. Por el contrario, estaba viendo una nota el día de ayer o de hoy que decía que habían retirado unos cuerpos del servicio médico que tenían ya X número de tiempo sin ser reconocidos, para mandarlos a la fosa, y eso forma parte de tener un área de conservación de cuerpos para poder ampliarla. La clave del éxito en un futuro es la cadena de frío, y que la cadena de frío esté verificada por las autoridades, que las autoridades revisen que las cosas se hagan perfectamente bien. Yo creo que de eso se trata en la industria. Nosotros siempre recibimos verificaciones de autoridades en nuestras áreas de preparación, en nuestros hornos crematorios, emisiones al ambiente, y todos los funerarios tenemos que estar sujetos a eso, y vamos a cumplir. Los funerarios hoy que tenemos instalaciones, vamos a cumplir con la normatividad. Somos los más interesados en que nuestras personas y nuestro personal esté perfectamente protegido. Lo más importante para nosotros es la protección de nuestro personal, y por eso tenemos que cumplir con los protocolos, Fer. ahora, Entonces, Oscar, esa información. a ver, explícanos, porque es que la gente se apanica en México, pero así Así es el es. manejo. O sea, el Thermo King es la manera perfecta de congelar, preservar, refrigerar, perdónenme que hable así, Así los es. No, cuerpos. y no es hablar crudamente, es hablar con la realidad y Es pasar que, a ver, información. estoy diciendo que en España el servicio privado funerario más importante tiene 1,200 cuerpos refrigerados en espera Así es. de Para atenderlos, ser pues, cremados. porque no se puede. Entonces, no nos asustemos si hay un Thermo King 2, 3, 4, 10 en México. Qué bueno que los No va a hay. pasar nada. No pasa Exacto. nada. Están en fila. Asustémonos si no tenemos los Thermo King, porque entonces ¿dónde pondríamos los cuerpos? En la calle, en un área con la temperatura, el calor, el verano, etcétera. Eso sí es un problema. La cadena de frío verificada y revisada, un Thermo King es un equipo
que prácticamente en 10 minutos o menos de 10 minutos alcanza una temperatura de -4 grados, etcétera, y que te garantiza que no vas a tener ni un solo problema. Y lo único que tenemos que hacer, hay una nota muy interesante de una funeraria en Nueva York que utilizaba, justo cuando platicabas de lo de Nueva York, que Nueva York fue un tema terrorífico, hay muchas notas donde se ve que que están subiendo a unos Thermo King unos cuerpos y que lo están conservando ahí. Y hay una nota de una funeraria que clausuraron porque utilizaba un camión de mudanzas para guardar cuerpos de personas que habían fallecido. Y entonces tú imagínate que no tenían la cadena de frío y empezaron a tener un foco de infección y de descomposición acelerada de estas personas porque no tenían ni cementerio ni crematorio. A ver, Oscar, ¿cuántos? Es increíble, la gente no puede verlo con esa cara, ¿no? Y hay que hablar. ¿Cuántos cuerpos caben en un termoquín como los que tienes? En un termoquín como los que tenemos puedes almacenar hasta un promedio de entre 40 y 45 cuerpos en uno más o menos de unos 50 pies. Y en unos 55 pies puedes almacenar unos 60 cuerpos. Entonces, hoy realmente tú tienes en 2 equipos la garantía de que puedes estar cada 48, 72 horas terminando los procesos de estas personas que estarían esperando. Hoy no hemos llegado a ese punto, pero sí es importante que la gente sepa, Fer, que podemos llegar, y lo más importante es garantizar la cadena de frío y no va a pasar nada. Y yo sí puedo, como no me dedico a la política, yo sí puedo decirlo de frente y claramente y decir a las familias, a las personas y a los vecinos que no corren ningún riesgo, que no tienen de qué preocuparse y que además las empresas de servicios funerarios estamos atendiendo a las familias que te están pasando por una parte lamentable en la pérdida de un ser querido y nosotros estamos hoy como gremio preparados para atender a todas las familias. No estamos rebasados, punto. ¿Estaremos rebasados, Oscar, a futuro? No, la verdad es que yo creo que si estamos preparados, si nos anticipamos, nunca vamos a estar rebasados. Pero lo vamos a poder resolver. Sé que en los cementerios municipales, en algunos ya se están haciendo una serie de fosas de corte del día para también poder recibir cuerpos. Los servicios crematorios estamos operando de manera habitual, ampliando nuestros horarios. Estamos facilitando al gremio todas las herramientas y todo. El gobierno está facilitándole los hornos crematorios que se tienen a la mano. Nosotros operando lo propio, los particulares operando lo propio. Hoy no podríamos y no vamos a estar rebasados. Todas las defunciones se van a atender, pero si en un momento dado se rebasan las capacidades de los hornos de cremación, lo que va a salvar esta situación es la cadena de frío y no va a pasar absolutamente nada. Y perdón que insista en este tema, porque ha generado muchas notas este fin de semana y no pasa absolutamente nada, de verdad. No hay que sentir ni siquiera temor, porque no pasa absolutamente de verdad nada. Es impactante, sí, pero es una realidad que estamos viviendo, Fer. Es una realidad y de verdad que la gente que está todos en la primera línea, desde los señores de los hospitales, nosotros los funerarios, la gente que se dedica a recolectar la basura, las gentes de la seguridad pública, etcétera, somos, y sí digo somos y nos incluimos, somos héroes que estamos atendiendo a las familias en estos momentos complicados. Entonces, lo que no debemos de permitir es que que haya una distorsión de la información y que maltraten a las profesiones. Yo veo mucha ignorancia, Oscar. Que merecemos. Veo mucha ignorancia. Me queda un minuto. Si nos remitiéramos a las calles de Nueva York y vemos los 10, 12 Thermo Kings estacionados uno atrás del otro, correcto, con cientos de cuerpos adentro, te das cuenta que lo que se está haciendo es conservarlos para poder darles exacto, su punto. O sea, no es tema. Si no le saben, no es tema. Y si hay que hacerlo, Fer, hay que hacerlo. Ahora, tengo... Para que no pase, ¿te acuerdas de esas notas que salieron de Ecuador que dejaban los ataúdes en la calle y los cuerpos en la calle? Hombre, por supuesto que no estamos pensando en llegar a esto, pero bueno, jamás. Oscar, tengo 30 segundos, Oscar Padilla. ¿Cuánto cuesta morirte hoy?
Mira, hay precios que van de los 9,000 a los 12,000, de los 12,000 a los 15,000 y de los 12,000 a los 18,000 y los 18,000 a los 24,000. Con nosotros hoy, 24,000 pesos todo el servicio completo. Y te voy a decir, simplemente es un tema de información. Por favor, infórmense, pueden entrar a las redes sociales, a los sitios web. Creamos un número telefónico nosotros gratuito, sin costo, que es el 800 Funeral, para que la gente, si quiere información de cualquier situación de defunciones, se sientan con la libertad de preguntar, y de cualquier duda que tengan la podemos aclarar, porque aquí de lo que se trata es, primero que nada, de agradecer tu disposición, tu tiempo, un abrazo, tu profesionalismo, y de verdad que te admiro profundamente por todo lo que haces y porque nos permitas ser profesionales. Pues es que así está el tema.